Buongiorno, grazie a tutti per essere venuti. Le domande possono essere fatte sia in italiano che in spagnolo. Il Presidente parlerà in spagnolo, se avete bisogno di una traduzione ve la faremo io e Mariana. Ugualmente, se voi volete fare la domanda in italiano e il Presidente, tradurremo noi al Presidente. Ciascuno di voi ha diritto a un primo giro di domande, dopodiché vediamo come stiamo con il tempo e se possiamo rispondere anche a 2 domande. Vi preghiamo di essere sintetici e andare direttamente al punto. Gli argomenti, come abbiamo trattato nel comunicato stampa, sono il caso di Jorge Glass, del vicepresidente che è stato attualmente arrestato e condannato in maniera assolutamente illegale, e il cambiamento che si sta realizzando dal punto di vista delle politiche equatoriane da parte dell'attuale presidente Lenín Moreno. Prego, Presidente. Grazie. No sé cómo hace la mecánica, ¿hablo yo? ¿Traduces tú? No, puede hablar en español. Si alguien entiende algo. Si alguien no entiende algo, nosotros le traducimos. Porque yo soy de la costa ecuatoriana y los españoles me entienden. Y los ecuatorianos me entienden. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por preocuparse por lo que pasa en América Latina. Es una cosa que nos ha sorprendido, ¿no? La indiferencia del mundo, la indiferencia de Europa frente a lo que pasa en América Latina. Si gobiernos de izquierda hubiéramos hecho la tercera parte de lo que está pasando en América Latina contra ciertos dirigentes de izquierda, el rompimiento constitucional en Brasil, en Ecuador, ya hubiéramos estado presos y justificadamente. Si lo de Lula da Silva hubiera ocurrido en Venezuela, si lo de Jorge Glass hubiese ocurrido en Venezuela, ya estaría invadida Venezuela. Es lamentable el doble estándar, la doble moral que existe a nivel internacional. Hace algunos años advertimos de una restauración conservadora que se presentaba después de más de una década, especialmente el periodo 2002-2014, de grandes avances de justicia social, disminución de la equidad, crecimiento económico, prosperidad, salida de la pobreza de 92 millones de latinoamericanos. La derecha venía con mucha fuerza, organizada, con nuevas estrategias. Eso lo dijimos en el 2014, pero nos quedamos cortos. Lo que estamos viviendo, ya le podemos llamar una restauración conservadora, sino un segundo plan Cóndor, que a diferencia del primero, las dictaduras militares de los 70, ya no necesitan militares. Si los necesitaran, los llamarían. No necesitan torturar, desaparecer personas, matar. Eso unificaba a la izquierda. Es suficiente matar la honra de las personas. Es suficiente secuestrar la verdad. Y eso confunde a mucha gente. Uno de los argumentos es la supuesta lucha contra la corrupción, que en realidad se ha convertido en un instrumento de persecución de dirigentes de izquierda, llamado lawfare, ¿no? Que empieza con un bombardeo mediático en función de un hecho inventado o real, pero totalmente descontextualizado, por ejemplo el caso de Brecht, ¿no? Para generalizar, decir que todos somos corruptos y buscar una cabeza de turco, un chivo expiatorio y este es el principal, y jueces atemorizados solo toman nota de lo que dicen los titulares de la prensa. Ese ha sido el caso de Lula, ese ha sido el caso de Jorge Glass, pero eso es parte de todo un fenómeno. Estamos fuera del orden constitucional en Ecuador. En Brasil fue claro, y Europa miró para otro lado. Europa puede hacer mucho, porque los países que tenemos acuerdos comerciales con Europa hay cláusulas democráticas, etc. Pero mira para otro lado. En Brasil, la destitución de Dilma Rousseff, todo el mundo sabe que fue ilegal, fueron acusaciones inventadas, luego se demostró su total inocencia, pero ya no es presidenta Dilma Rousseff,
el presidente Temer con el 3-4% de apoyo popular, pero con el apoyo de la gran prensa, sobre todo con Globo. En Ecuador se rota absolutamente el orden constitucional. El 24 de mayo va a cumplir un año este gobierno. Ganamos las elecciones, nos traicionó totalmente, aplicó el programa Perdedor en las urnas y pactó con los perdedores en las urnas para este nuevo plan Cóndor. No es que busca ganarle a la izquierda elecciones, busca terminarlo, tengamos claros. A esa izquierda realmente con vocación de poder. La izquierda del 3% es parte del paisaje, ¿no? Parte del sistema. Esa izquierda con vocación de poder exitosa, esa la quiere exterminar, y una estrategia regional. Entonces, Ecuador, ¿qué ha pasado? Se ganó las elecciones, sufrimos una traición, se pactó con los grupos de poder, se aplicó el programa de la derecha, derrotar en las urnas, y están persiguiendo a todo lo que vuela, como ellos llaman, correísmo. En 12 meses se metió preso al vicepresidente, vamos a detallar eso. Se robaron la vicepresidencia de la República inconstitucionalmente, porque incluso para declarar abandonada la vicepresidencia, cuando metieron preso al vicepresidente, se requería informe de la Corte Constitucional y aprobación de la Asamblea, no hubo nada. Se eligió una nueva vicepresidenta por 70 votos. Se nos robaron el movimiento político Alianza País, lo usurparon de la forma más ilegal. Se convocó una consulta popular que es un verdadero mamotreto constitucional, una antología de la manipulación de la democracia directa. Por primera vez en la historia tenemos reformas constitucionales sin control constitucional, preguntando al pueblo ecuatoriano por leyes retroactivas del 2008 que entra en vigencia 10 años atrás. Esa es la pregunta 2. Restringiendo derechos, atentando contra el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero más grave la pregunta 3, con la cual se acabó la división de poderes. Yo dije, esto es un golpe de Estado, me quedé corto. Realmente es espantoso lo que está ocurriendo en el país. Esa pregunta 3 era reemplazar a dedo un consejo ciudadano que se encarga de nominar las autoridades de control. Le otorgaban atribuciones que no tiene la Constitución de destituir a las autoridades que había nombrado, pero además se han atribuido más funciones que ni siquiera estaban en las preguntas, en los anexos, de designar el sucesor. Cuando si se saca, por ejemplo, el fiscal, el subrogante es el que tiene que sustituirlo de acuerdo a la Constitución y la ley. No, ellos nombran directamente. Ecuador está totalmente fuera del Estado de Derecho, totalmente fuera del orden constitucional. Realmente, y no podemos llamar democracia al sistema que se está viviendo porque se perdió la división de poderes. Todo el mundo está bajo amenaza, jueces, fiscales, la Corte Constitucional. En estos momentos quieren evaluar a la Corte Constitucional y destituir a la misma Corte Constitucional. Luego se destituyó al presidente de la Asamblea, todo esto en 12 meses. Si se destituye al presidente de la Asamblea, tiene que reemplazarlo, como en cualquier parte del mundo, como en cualquier parlamento, el vicepresidente. No le gustaba el vicepresidente, eligieron una nueva presidenta. Es decir, ilegalidades, inconstitucionalidades por todos lados. Existe el lawfare, les insisto. Se utiliza la Contraloría del Estado en manos de un tipo ilegalmente nombrado, pero que recibe consignas para perseguir a todo lo que sea de izquierda o en la correa. Personalmente, yo ya tengo unos 4 o 5 investigaciones penales, pero hay cosas tan absurdas como por hacer un decreto diciendo que se contabilice el saldo de la deuda pública de acuerdo al manual de finanzas del Fondo Monetario. Aunque no lo crean, por eso estoy juzgado penalmente, porque dice que hice trampa para romper el techo de deuda que nosotros mismos pusimos en el 2010, dicho sea de paso, no existía antes, ¿no? Esa es mi profesión. Ordeno que se mida de acuerdo al Fondo Monetario, y por eso me ponen, todavía no empieza el juicio, están en la indagación previa, y responsabilidades penales ponen la Contraloría. El caso SIN, un campo petrolero, ni siquiera de los grandes, los pequeños, que yo ni conocía el nombre, que hay más de 30 de esos, que supuestamente está mal negociado. Yo nada tengo que ver como presidente en eso, pero de que me mandó una carta a la empresa, a la presidencia, denunciando que su oferta era más barata. No es suficiente que sea más barata, se requieren muchas otras cosas, programas de inversión, etc. Entonces, por eso estoy implicado y me involucraron en ese caso. Cuando llegan centenas de cartas diariamente a la presidencia, y yo nunca leí esa carta, se la despachó al ministerio correspondiente. Pero así lo hubiese leído, no tiene nada de penal eso. Como no tiene nada de penal, incluso si se hubiera roto el techo de deuda. Es administrativo, sí, no es penal. Pero lo que buscan es condenarme
por peculado, por una de esas figuras, para inhabilitarme de por vida para ser candidato a cualquier cosa. Pero la situación más grave la vive el vicepresidente de la República, involucrado en forma totalmente injusta en el caso de Brecht, porque un pariente cercano de él, un tío, aparentemente, todavía no está probado contundentemente, se hizo negocio con Brecht. Él manifiesta que son negocios privados, pero en todo caso el vicepresidente no tiene nada que ver. Pero como si estuviéramos en la Edad Media, donde había delitos por relación sanguínea, si el tío es culpable, el sobrino también. Ustedes no pueden juzgar al vicepresidente en funciones sin desafuero, sin levantar la inmunidad a la Asamblea. Él mismo pidió que le levanten la inmunidad, se requerían 2/3 partes, podíamos bloquear aquello. Pero él dijo, soy inocente, yo voy a responder ante la justicia. El desafuero, levantamiento de la inmunidad, se da por un artículo específico. No es que pueden decir, levantamos la inmunidad para ver de qué se lo acusa, si no se resulta esto, busquemos esto. No, es por el artículo 370 del Código Penal, asociación ilícita. Por eso se le levanta la inmunidad, ¿no? Se lo desafuera. Se lo desafora, perdón. Desafora. Es difícil de moverse. Y, bueno, le ponen medidas cautelares, prohibición de salida del país. Ustedes saben que si no se rompe una medida cautelar no se la puede cambiar. Pero de la noche a la mañana se la cambian por prisión preventiva. Prisión preventiva es una condena anticipada, es el extremo. Eso no ocurrió nunca, no existe precedente. Que alguien que cumplió totalmente su medida cautelar previa, se la cambie por una medida cautelar más grave, sin ningún motivo legal. ¿Cuál era el motivo político? El 2 de octubre meterlo preso, porque de acuerdo a la Constitución, 90 días de ausencia se declara vacante la vicepresidencia, y esa fue la trampa. El 2 de enero declararon vacante la vicepresidencia. Era para robarle la vicepresidencia. Pero insisto, eso es sin precedente. Como si ustedes le digan, bueno, tiene un problema legal, penal, el juez le diga, tiene arresto domiciliario, y al día siguiente se levanta de mal genio el juez y dice, no, ahora tienes arresto en prisión, te manda a la cárcel. Eso no existe. Tienes que haber roto tu arresto domiciliario, haber salido sin permiso, ¿no? Haber roto la primera medida cautelar. Luego de esto, se lo condena sin ninguna prueba. Lo ha reconocido el fiscal. No se han encontrado 20 centavos en las cuentas de Jorge Glass. Pero si por ahí empieza. O sea, ¿quién es corrupto por deporte? Para beneficiar al vecino. Y de hecho, todo el escándalo en este lawfare, ¿no? Porque así confunden a la gente, que la corrupción ha sido generalizada, exacerbando las cosas. Hemos dicho, revisen lo que dé la gana en nuestras cuentas, las cuentas de los principales dirigentes. ¿Cómo puede hablar de corrupción cuando alguien no se ha beneficiado? ¿No? Bueno, se reconoció que no se podían encontrar 20 centavos mal habidos en las cuentas de Jorge Glass ni en ningún alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Recién ahora están hablando de ver la ruta del dinero. ¿Cómo hablaron tanto de corrupción si no habían visto todavía dónde estaba la plata? Porque para ser corrupto uno debió beneficiarse de su acción, ¿no? O sea, enriquecerse, algo. Bueno, sin ninguna prueba se lo condena. Pero lo más grave, los corruptos confesos de Odebrecht son sobreseídos. El acuerdo estuvo clarísimo. Le dijeron, y es la estrategia, que usaron contra Lula, contra Jorge, y van a usar contra mí. Cogen un corrupto confeso, le dicen, le rebajamos la pena si usted acusa a tal persona. Y un tipo que está en prisión, para tener menos años de cárcel, acusa hasta a su propia madre, ¿no? Eso le hicieron a Lula. Lula está preso por el testimonio de un corrupto confeso, al cual le ofrecieron reducirle la pena. Eso no tiene ninguna validez. Así no sea corrupto, el testimonio no es suficiente, tiene que verificarse ese testimonio. En el caso de Lula, que tiene un departamento, no se ha podido verificar. En el caso de Jorge Glass, un corrupto confeso con Cienciano Santos, dijo que él participaba con su tío de pedir coimas, etc. Bueno, ¿dónde está la plata? No existe. Pero en base de ese testimonio, ese corrupto confeso, al cual no pudieron contrainterrogar, dio su confesión por video, metieron preso al vicepresidente, lo condenan y no acusa el fiscal a este corrupto confeso ni a los otros 3 funcionarios del BECH involucrados que actuaban en Ecuador, que confesaron que organizaron este mecanismo de corrupción. Está muy claro el pacto. Ustedes hundan al vicepresidente, ¿no? Y lo dejamos libres. Esto fue ratificado por el expresidente de la Asamblea. Hubo un conflicto muy grave, por eso lo destituyen al expresidente de la Asamblea, Pepe Serrano, con el fiscal Vaca. Pepe Serrano denuncia, y usted hizo un acuerdo con Odebrecht.
Estamos esperando que nos clarifiquen eso y no dicen nada. O sea, lo ha ratificado, que según acuerdo con Odebrecht, para hundir al vicepresidente y dejar libre a Odebrecht. El pretexto fue que ya estaban condenados en Brasil. Es falso, no están condenados en Brasil. Bueno, como si esto no fuera poco, recuerden que el artículo 370 del COI, por el cual se le levantó la inmunidad. Ese artículo da de 3 a 5 años de cárcel. Hasta con 5 años de cárcel, si por primera vez eres condenado, puedes pedir suspensión condicional de la pena y el vicepresidente podía volver a su cargo. Por eso, la pena que le imponen es con un código derogado, algo impresentable. Un código derogado, un artículo que no fue autorizado por la Asamblea. Todo inconstitucional, todo ilegal, atentado a los derechos humanos. No sé si estamos claros. A él solo lo podían condenar por el artículo 370, que es el por el cual se le levantó la inmunidad, se le dio el desafuero. Desaforo. Ya me entraron dudas. No, bueno. Se le levantó la inmunidad. Y, bueno, revíseme por favor, me estoy olvidando de castellano. Y solo por eso se lo podía juzgar y sancionar. Pero como la pena era hasta 5 años, lo condenaron con un código derogado. Esto no se hace con nadie, peor con alguien al cual se le ha levantado la inmunidad por un delito específico. ¿Ok? Y se le pone 6 años de pena, que no existe en el código actual, que no fue el delito por el cual se autorizó el enjuiciamiento, y que rompe todas las reglas, porque si argumentan que cuando se cometió el supuesto delito estaba en vigencia el anterior código, entra el principio de favorabilidad. Así no hubiera levantamiento de inmunidad, nada de lo que le he dicho, se lo juzgaría con el código actual por el principio de favorabilidad. O sea, se hizo todo al revés. Se lo condenó con un artículo diferente por el cual se le levantó la inmunidad, con un código derogado y con la pena más fuerte, en lugar de buscar la favorabilidad para el reo. Y por eso se encuentra preso Jorge Glass. Jorge Glass es un preso político. Si esto hubiera ocurrido en mi gobierno, ya estaría enjuiciado en la Corte Internacional de La Haya, denunciado en todos lados. Ocurrió con un dirigente progresista, no se dice nada. Pero América Latina ha vuelto a tener presos políticos. Lula es un preso político, Jorge Glass es un preso político y vienen tras de mí. Realmente, la próxima vez que se reúnan yo también seré un preso político, porque como no pueden derrotarme en las urnas, han inventado el lawfare, tienen un contralor que se inventa cualquier cosa para perseguir, tienen jueces totalmente cooptados y tienen una prensa cómplice para callar e incluso apoyar todos estos abusos. Muchas gracias. Sì, Alito Colucci, Libera TV. Per favore però quando fate la domanda vi presentate di quale testata siete. Ok, allora, Alito Colucci di Libera TV. Allora, come ha detto Corea, in America Latina pare che la situazione è abbastanza drammatica in questo momento. E io vorrei ritornare un attimino a quello che è successo alla fine del 2017. Allora, lei Moreno in un suo video di 1 minuto circa, poco più, poco meno, un video, ha dichiarato che Maduro in Venezuela non c'è democrazia e bisogna risolvere il problema dei prigionieri politici. Rafael Correa in un'intervista al Dia, stato interrogato su questa cosa, ha detto che il Venezuela soffre di ingerenze esterne. Per contro Macri in Argentina ha detto la stessa cosa di Lenin Moreno in maniera più grave, più pesante, e Maduro scusate, ha fatto una proposta, un incontro di tutti i paesi dell'Alba affinché si superino le ingerenze esterne a tutto questo. Ecco, io a questo punto vorrei sapere qual è la situazione complessiva dell'America Latina, anche in merito alle cose che ho appena detto sulla situazione drammatica degli arresti e quant'altro. Grazie.
le insisto, a ver, con respecto a lo que declaró Lenín Moreno, ¿no? Este es un impostor profesional. Lenín ganó 10 años, ¿no? Y miente con descaro. Entonces, para engañar a cierta gente, que se decía todavía de izquierda, y que continuaba la Revolución Ciudadana, y de la política internacional progresista, todo eso es falso, ¿no? Lo que realmente siente es lo que usted acaba de manifestar. Se acaban de hacer cambios en el gabinete, por ejemplo, acaba de poner la extrema derecha en el Ministerio de Economía, el Comando Sur ya visitó el país, ya están firmando los acuerdos de seguridad que tanto conocemos los latinoamericanos. Yo creo que los días de Julian Assange están contados en la Embajada del Ecuador en Londres. De poco a poco se va a ir sacando la máscara, pero sirvió para confundir a alguna gente progresista, que yo creo que es bastante ingenua, porque ya a las pocas semanas creo que todo estaba muy claro. O sea, decir que continúan con la Revolución Ciudadana, pero perseguimos a Correa. O sea, para bien o para mal no se puede disociar esas dos cosas. Es como decir, yo estoy con la Revolución Bolivariana, pero Chávez era un ladrón, dictador, corrupto. Eso no existe. Yo estoy con la Revolución Cubana, pero Fidel Castro era un criminal. Eso no existe. ¿Ya? Entonces, para cualquier persona con algo de inteligencia, desde el principio pues se sabía que todo era una farsa, ¿no? ¿Alguien sabe si puede alguien poner el wifi? Bueno, ya les dije lo que está pasando en América Latina. Si ustedes quieren, ¿no? América Latina ha tenido espacios, ventanas de oportunidad. Siempre hemos tenido restricciones para nuestro desarrollo, internas, la dominación de las élites, y externas, el dominio de países hegemónicos. Pero en ciertos momentos estas restricciones se han relajado. Por ejemplo, después de la posguerra, en la época de posguerra, cuando muchas colonias se independizan, ¿no? Muchas colonias se independizan, la Unión Soviética, vencedora de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería ser comunista. Después se pone mucho énfasis en el desarrollo, para que no se vayan a la órbita soviética los países. Y bueno, América Latina tiene pensamiento propio, hay grandes tasas de crecimiento, hasta que se les empieza a ir de las manos las cosas. 59, Revolución Cubana, exitosa. 63, golpe de Estado en Brasil. Entonces ya dan el 63, el golpe de Estado, 64, el golpe de Estado en Brasil, y el 73, el golpe de Estado en Chile, y vienen todas las dictaduras militares. Es decir, lo que les quiero decir es que nuestras élites y los países hegemónicos tienen capacidad para, como César del mundo moderno, bajar el pulgar y decir se acabó, no va más. Y por todos los medios. Por ejemplo, en esos momentos fueron dictaduras militares. Esa nueva ventana de oportunidad se abrió después del fracaso del neoliberalismo en los años 90. Empieza con Hugo Chávez, que gana en el 98, luego vienen una serie de gobiernos progresistas, Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, quienes hablan en Ecuador, obviamente Néstor Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, por primera vez en la historia, ¿no? Uruguay, el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, Pepe Mujica. Y fue una época esplendorosa para Argentina, para la América Latina, pero nuevamente bajaron el pulgar. Eso es lo que les quiero decir. O sea, están dispuestos a todo para que eso no vuelva a ocurrir. Eso cambió el balance geopolítico de la región. Entendamos lo que ocurrió en América Latina del 2002 al 2014. 92 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, normalmente con políticas heterodoxas, no con las recetas de los países hegemónicos. Los países actuaron soberanamente, se creó UNASUR, se creó CELAC, se presentaban alternativas a la OEA, había pensamiento propio, cambió el balance geopolítico. Eso no lo van a permitir los países hegemónicos y las élites conectadas con esos países hegemónicos. Desde el 2014 bajaron el pulgar nuevamente. Y tienen estrategia, tienen recursos ilimitados, tienen el apoyo de la prensa nacional, de la prensa internacional, pero descarado, ¿no? Tienen articulación nacional e internacional y no tienen ni límites ni escrúpulos. Quieren destruir todo lo que se ha logrado y destruir a los dirigentes de izquierda. Destruir lo que se ha logrado, UNASUR. Ya se retiraron 6 países temporalmente de UNASUR. Son 12 países, ya se retiraron, con gobierno de derecha. CELAC la tienen de adorno, ¿no? Ya a nivel nacional, las políticas de educación, salud, todas tienen retroceso, ¿no? Las políticas de educación superior, y a nivel internacional, obviamente, la política internacional de Argentina, de Brasil ha cambiado, y de Ecuador. Una cosa es la retórica, otra cosa es la realidad, y pronto cambiará también la retórica.
Entonces lo que quiero decirles es que estamos ante un nuevo plan Cóndor, que no necesita militares, no necesita la desaparición física de las personas. Es suficiente desaparecerle su honra, quitarle la libertad, ¿no? Pero no es que estamos hablando de ganar las elecciones próximas, no, es de exterminar a esa izquierda que los derrotó durante 12 años y que cambió, sacó 92 millones de personas de la pobreza, demostró que otras formas de hacer economía, de hacer la política, etcétera, existen y que cambió el balance geopolítico de la región. Entonces, no van a permitir eso que ocurra nuevamente y están dispuestos a todo. Fulvio Grimaldi. Sobre le domande sintetiche. Mi nombre es Fulvio Grimaldi, era periodista con la televisión italiana nacional, ahora soy periodista independiente, documentalista. Hicimos una gira en América Latina para estudiar los movimientos progresistas y revolucionarios, los movimientos ciudadanos en Ecuador también. Hemos producido unos documentales, quiero entregarle las copias antes de hacerle mi pregunta. Mi pregunta, mi español termina aquí. ¿Prefiere que habla en inglés o italiano? Yo entiendo más el inglés, ¿no? Por si acaso la palabra es desafuero, ¿no? Tenía esa que me quedó la duda, ¿no? Es un verbo muy irregular y es desafuero. Es inglés. Presidente, the case of Jorge Glass is a symbol of what is going on under the offensive of the Western powers, the imperialist powers against progressive Latin America. We in Italy have a long experience of people who started social democratic and ended up reactionaries on the right. The question is this, the present offensive that the United States are carrying out against Latin America perhaps carries also responsibilities on the side of Latin American leaders. I have experienced more of Venezuela than of Ecuador. In Venezuela, the great distribution has boycotted and sabotaged the economy and therefore the political stability of Venezuela. The question is, why did neither Chavez nor Maduro ever nationalize great distribution? The question finally is this. Sorry, what kind of distribution? The great distribution, The food, great. supermarkets, the private food distribution. Why were they never nationalized? Why were banks never nationalized? And The why question- should they do that? I don't understand. That is not efficient. You are talking about to nationalize Yes. supermarkets. Yes. The great distribution was the reason for the boycott Yes. of the economic and social I understand. conditions in Okay. Venezuela. And the question is this, is there some responsibility on the side of the progressive revolutionary leaders in Latin America, Venezuela, Cuba, Ecuador and Bolivia not to have gone far enough before suffering the offensive of the imperialist powers in their social revolution? Have they stuck to social democratic models, and have they not mobilized their resources, their popular support to go further and radicalize their revolution? This is the You know, question. it's very easy to criticize, but you should be careful because it's not so easy when you. It's a question. Yes, It's not when a you are debate. in government. Well, we resist very well. Venezuela resisted very well. We won the last election. Well, we won. We were betrayed. So there are several problems. Perhaps we had a recession since 2014. So the right wing parties took advantage of that in order to convince people that it was because the failure of the leftist economic policies, etc., supported by hegemonic powers, nations, United States, etc. That was not true. The whole region was suffering a recession because huge changes in the international market. So, and other thing, the corruption problem. If you are 10 years in power, it's not possible not to have cases of corruption. An honest government is not that government that doesn't have a corruption case. No, an honest government is
this government which faces, no, according to law, etc., this corruption. Even Pope Francis has said that in the Vatican you have corruption. But they took advantage of this in order to say no, in order to question our moral integrity. So, and they have the support of the commercial media, commercial press. So that was a problem, no? The economic recession, the corruption cases, they took advantages of that with the support of the media, of the private media. And also perhaps we are victim of our own success because we get people out of poverty, 92 million of Latin America. And those people became middle class and they have other interests, they have other vision, and not just different from the vision of poor people, perhaps contradictory, you know? And we were talking to these poor people. So we have to check all that. But yes, always you can do more, but we did a lot. But perhaps never is enough when you are fighting against such huge powers, like the media power. That is a lesson to learn, the power of the media. We are facing not the right-wing political parties. We're facing the two most powerful parties, the media party and the judicial party. Perhaps the right was more smarter than us. Well, they have the power to do that, and they don't have morally what. Okay, but so we can learn lessons of this. But for instance, the media power, we have to be more careful if we can repeat these experiences in order to face this private media. But we did a lot, but perhaps it never is enough when you have to face and repeat such huge powers. For instance, media power and external power too, like the United States. Thank you. You can organize people, whatever you want, but it's very, very hard. Thank you. Grazie. Achille Lallo. Achille Lallo. Signor Presidente, sono Achille Lallo di ADF News, televisione brasileña, y del periódico italiano Controlliamo. Mi pregunta es la siguiente. Durante su gobierno, el señor Lenín Moreno integraba la su equipo cuando ustedes mandó embora los americanos de la base de Malta, cuando llamó el director del FMI y le dice, fuera del país. Banco Mundial. Banco Mundial, disculpe. No estaba el de Fondo Monetario, sino de la mano. Y cuando el Ecuador entró el AMPA, el señor Lenín Moreno estaba ahí. Y entonces esta traición de 99 grados, yo diría de 100 grados, ¿cómo se explica lo que él va a ganar Lenín Moreno traicionando así 10 años de un percurso político que tiene hecho con los compañeros de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es el motivo que impulsionó él a hacer esa traición política y jurídica también? Nunca subestime el odio. ¿No? Ha habido un odio contenido, una frustración, nunca estuvo con nosotros, si no estaría haciendo todo lo que está haciendo. Y tiene todo el derecho de no estar con nosotros. Tiene todo el derecho de no haber estado de acuerdo conmigo. Pero ¿por qué no lo dijo? ¿Y por qué gana con el programa de Revolución Ciudadana para echarlo al tacho de la basura y acoger el programa de la derecha? Pero todo el programa, la consulta popular, fue propuesta de la derecha para inhabilitarme. La pregunta 2 es para prohibir la postulación indefinida, para inhabilitarme a mí. Pero la pregunta 3 es un golpe de Estado para cambiar todas las autoridades que puestas por el correísmo. Es por concurso de merecimiento. Puede haber algún error en algún concurso, pero 1000 veces es mejor un concurso, por malo que sea, que alguien puesto a dedo. Y es lo que están haciendo en estos momentos a vista y paciencia del mundo y el sistema interamericano. No sé si estamos claros.
Un consejo puesto a dedo por el presidente de la República es el que puede destituir a las autoridades de control como fiscal, procurador, contralor, autoridades judiciales como Consejo de Judicatura, jueces, Corte Nacional, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, superintendentes, lo pueden destituir. Eso no son atribuciones de ese consejo. Existen los mecanismos para eso, la Asamblea Nacional, juicio político, pero no podían apoderarse de esos espacios si era a través de juicio político. Entonces lo están destituyendo directamente y reemplazándolo directamente, lo cual rompe nuevamente la Constitución y la ley, porque se tiene que hacer concursos o hay instancias donde el mecanismo de sustitución está establecido. Sale el fiscal, entra el fiscal subrogante. No les gusta el fiscal subrogante, nombrado un fiscal encargado. Eso no existe en la Constitución ni en la ley. No existe. Y obviamente pusieron ese fiscal encargado para meterme preso a mí, por si acaso. Porque es el único que puede ordenar la prisión para mí. ¿Ya? Entonces entiendan lo que está pasando. La explicación es, ha habido un odio contenido impresionante. O sea, tú no puedes entender todo esto. Es patológico. Yo no sé si han seguido las noticias del Ecuador. Hubo problemas en la frontera norte. Sabíamos que iba a haber problemas porque cuando se firmaron los acuerdos de paz, o sea, siempre ha habido problemas, cuidado. Tenemos una frontera muy caliente. Pero sabíamos que después de los acuerdos de paz, en estos casos siempre un 25-30% de los miembros de una organización FARC, paramilitares, no aceptan esos acuerdos y se dedican a la delincuencia común. Había que tomar las precauciones del caso, no las tomaron. De hecho, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. No quiero gastar tiempo en eso. Bueno, ya tenemos 4 muertos, soldados muertos, 3 periodistas secuestrados y asesinados y una pareja secuestrada en la frontera norte por un delincuente que se llama Guacho, disidente de la FARC. No se les ocurrió decir mejor cosa para justificar su incapacidad, que ellos tenían violencia porque sí están combatiendo al narcotráfico y a la FARC y yo tenía un acuerdo con ellos. Eso dijeron. Y eso publica la prensa. Con acuerdos bilaterales con Colombia hicimos un eje vial. Obviamente la parte colombiana tiene que ser Colombia, nosotros hacemos la parte ecuatoriana, el puente internacional lo hicimos nosotros, porque somos más eficientes que Colombia, nos encargaba a nosotros, pero fue pagado mitad a mitad. Colombia se atrasó, está a 2 kilómetros y nosotros acabamos a tiempo. Nos sacaron la foto diciendo y construyó una carretera que no va a ningún lado para facilitar el paso del narcotráfico. Y esas cantinfladas las recoge la prensa y le arman un muñeco y empiezan a entrevistar, sí, correcto, ha recibido plata de la FARC y como es narcotraficante, entonces por aquí, por acá, y arman de esa tontería, arman una noticia y desvían a la gente la atención. Pero bueno, entonces, ya algo patológico este señor, o sea, es un odio, porque además como está dirigiendo el país, un instituto tal va a colapsar en 3-4 meses. Pero creo que no le interesa, lo que merece es hundirnos con ellos, ¿no? Está siendo un odio contenido, nunca subestimen el odio. Un odio contenido durante años. Todas las cosas que ahora no le parecen bien, Yacha no estaba de acuerdo. ¿Cuándo lo dijo? Nunca lo dijo. La corrupción generalizada, fue 6 años vicepresidente, 4 años delegado en Ginebra, 10 años vicepresidente nacional de ese país. O es tonto o es cómplice, ¿no? O está mintiendo, ¿no? Entonces son cosas que no resisten el menor análisis, ¿no? Pero te las lanza por maldad, las has tenido guardadas. Y muchas cosas que supuestamente, ahora soy él. Miren lo que decía hace un año, cuando todavía me necesitaba, que era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, está grabado. Ahora Al Capone es la Madre Teresa de Calcuta al lado mío. Soy autoritario, dictador, y que no se dio cuenta en 6 años que fue vicepresidente. En 10 años, porque aceptó la candidatura. Usted es un mentiroso patológico, algo enfermo, en serio. Le está fallando algo. Habla de que en este momento, en esta medida que hemos conversado, yo le he robado 1 millón de átomos. No sé si vieron eso. Y todos tenemos átomos de Alejandro el Grande, de Abraham Lincoln, pero también de Hitler. Yo creo que se acercó mucho a Judas en la otra vida, no sé, o le llegaron muchos átomos de Judas. Pero habla que para curarse del cáncer hay que caminar para atrás, o sea, habla una serie de dislates. Entonces yo creo que también algo anda mal, pero, o sea, ha sido un impostor profesional que ha tenido un odio contenido, nos utilizó hasta cuando nos necesitaba, y apenas nos necesitó, nos metió la puñalada. Es la historia de humanidad, ¿no? Judas, el fialte. Nunca subestimen el odio, nunca lo subestimen. Fabri? Sí,
Fabrizio Costelli, sono a Viane Cronos e Manifesto. Buonasera Presidente, volevo chiedergli, alcuni giorni fa è stato pubblicato da una giornalista argentina un documento riservato in cui si rivela un piano del Southcom per rovesciare la Repubblica Bolivariana del Venezuela. In questo documento c'è un passaggio in cui Brasile, Argentina e Ecuador vengono considerati paesi in cui la democrazia rinasce, è rinata. Volevo sapere da lei come commenta questo passaggio e quale rapporto c'è secondo lei tra Lenín Moreno e gli Stati Uniti. In questo caso mi riallaccio a quello che ha citato poco fa, con Lenín Moreno che ha già chiesto l'aiuto internazionale per quanto riguarda il problema al confine con la Colombia e con i dissidenti delle FARC. ¿Quién declara eso? La declarazione che ha fatto ritornato la democrazia la giornalista Stella Cayoni? Stella Calloni di Buenos Aires, la gran corresponsal de todas las guerras de Centroamérica. ¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Para qué Ha pubblicato questo documento riservato del Southcom del febbraio Comando Sur. Dove Es è que, pubblicato? es que mira, usted debe entender tal vez, bueno, ustedes no fueron víctimas de eso, e Italia todavía es víctima un poco, pero no lo siente mucho la población. Pero Estados Unidos no es que si eres bueno o malo, demócrata o no, es si estás con ellos o no. Si estás con ellos, vas a ser Premio Nobel de la Paz, de gran demócrata, gran líder. Si no estás con ellos, vas a ser el criminal, autoritario, vas a ser el dictador, el caudillo, etc. Es una doble moral increíble. Son claros los retrocesos democráticos. ¿Quién puede decir que lo que pasó en Brasil es democrático? Fue un golpe mediático, parlamentario, judicial contra Dilma. Lo de Ecuador es impresentable. Hasta la misión de la OEA lo dijo. Invitaron a la OEA para que observe la elección y le dijo, esto no tiene control constitucional. Cualquier constitucionalista, cualquier estudiante de derecho que lea las preguntas, es que eso es descabellado. Y te estoy diciendo los casos más graves de las preguntas, ¿no? Lo que es abiertamente inconstitucional. De hecho, estaba el informe de la Corte diciendo que eran inconstitucionales las preguntas 2 y 3. Cuando se enteraron de eso, argumentaron que se había acabado el plazo para responder y mandaron directamente la consulta, ¿no? Sin precedentes en el país. Cuando en verdad todavía había tiempo para responder, pero es porque se dieron cuenta que el informe de la jueza encargada era negativo, diciendo que las preguntas 2 y 3 eran inconstitucionales. Entonces, se está rompiendo todo el Estado de Derecho, como te decía, los derechos humanos, pero es contra nosotros. ¿Ya? Si esto pasara en Venezuela, te insisto, ya la hubiesen invadido. Entonces, ustedes tienen que entender eso, o sea, Estados Unidos no es que si eres demócrata o no eres demócrata, ¿ya? Que a Temer se le puede decir que es demócrata, ¿no? No es que si eres bueno o malo, honesto o corrupto, es que si estás con ellos o contra ellos. Si ellos consideran que estás contra ellos, te van a, con sus medios de comunicación, todo eso, a despedazar. Si estás con ellos, como Uribe, Temer, etc., te van a ocultar todo, ¿no? Y te van a posicionar como gran demócrata. Il salto si prepara Franco González e poi Pero por si acaso en Argentina, ellos ganaron democráticamente, pero esto es un total rompimiento constitucional también, ¿eh? Unos abusos terribles a nivel legal. Lo de Cristina es impresentable. A Cristina se la acusó y se le puso orden de prisión. No la metieron presa porque tiene inmunidad legisladora, pero le pusieron orden de prisión por traición a la patria. Es un delito que solo ocurre en caso de guerra. Traición a la patria. ¿Por qué? Por hecho un acuerdo, por esos atentados iraníes, etcétera, que fue aprobado por la Asamblea, ¿no? Fue aprobado por el Congreso argentino. Pero por ese acuerdo dice que han tratado de tapar los crímenes, traición a la patria, o sea, es descabellado y nadie dice nada. Posso? Sì. Buonasera, Tiziana Tarilla per il Salto. Prima, quando ho cominciato il suo intervento, ha parlato di indifferenza, di Europa che si è girata dall'altra parte, che mentre succedevano queste cose guardava dall'altra parte.
l'ho fatto in Brasile, l'ho fatto anche in Argentina, anzi in Argentina in particolare molti esponenti politici e istituzionali europei vanno frequentemente a fare visite ufficiali. Io quello che le chiedo è, lei sta facendo un tour, immagino, in Europa? In Europa, se qualcuno, escludendo diciamo, la sinistra panoramica del 3%, come faceva riferimento prima, se qualcuno a livello istituzionale e politico sta dando cenni rispetto alla denuncia che lei sta portando in Europa. E poi come si spiega questa indifferenza invece popolare della massa degli europei? La izquierda política. No me refería a la izquierda europea. Pero bueno, sí, ya le Aquí se habla de un 3% de la izquierda que está en pie más o menos y que apoyan las políticas latinoamericanas. Y decía si es que hay instituciones gubernamentales en Europa que apoyan los ideales que estamos viendo por Europa. A ver, primero yo no estoy en gira, ¿no? Mi venida acá es por una cena, porque Jorge Glass es tan corrupto que ni siquiera tiene para el abogado, y vamos a reunir fondos. No me gusta decir estas cosas, pero es para que vean la transparencia. Nosotros tuvimos que hacer una colecta la otra vez para pagar al abogado, ¿ya? Poner de nuestro bolsillo, porque nos tratan de quebrar. Si no has robado, ¿cómo te defiendes? ¿Cuánto cuesta? ¿No? A mí me están acusando. Los abogados en Europa, en Bélgica, para empezar, me cobraron 10.000 euros. Para empezar. Entonces tratan de quebrarte económicamente, familiarmente, emocionalmente. Estoy aquí en Roma, por eso mañana viajo a Venezuela, porque me han invitado para observador en las elecciones. Sin embargo, pues sí, acepto enseguida las charlas para decir lo que ha pasado en Ecuador y en América Latina. Cuando habla de izquierda del 3%, habla del Ecuador, porque esa izquierda decorativa, que es parte del sistema. Aquí también. ¿Ya? Es decir, te pide imposibles, y parte del folclore, nadie le hace caso, pero parece que hay democracia. De hecho, está unido ahorita con la extrema derecha todo para aniquilarlo, porque lo que les interesa son sus espacios de poder. Entonces, por ejemplo, esa izquierda se había tomado universidades, hospitales, colegios, teníamos la peor educación del continente, ahora somos el sistema educativo, o éramos, que más avanzado, porque yo liberé todo eso de las garras de esa izquierda que le llamamos tirapiedra. Pero está con la derecha, porque siempre ha sido parte del mismo sistema, porque se reparten los espacios. Por ejemplo, a esa izquierda le dieron la Defensoría del Pueblo, a la otra derecha le van a dar los jueces, a la otra le dan la Corte Constitucional, y así se han repartido el país históricamente. El único paréntesis fue de 2007-2017, mi gobierno. A esa izquierda me refería, no a la izquierda europea, ¿no? ¿Qué instituciones? Ya digo, hay una gran indiferencia. La prensa misma, comercial. Si yo hubiera hecho eso, reviertan el ejemplo. Supónganse que fuera yo el que hubiese ganado las elecciones, ya con un discurso de derecha, estuviese aplicando un discurso de izquierda, una política de izquierda, y como el vicepresidente era de derecha y me estorbaba, lo meto preso y lo destituyo. ¿Qué estaría haciendo Europa en este momento? ¿Qué estaría haciendo los grandes medios, El País, The Guardian y todo eso? Primera página. Criminal, caudillo, autoritario. Pero es como lo está haciendo la derecha con la izquierda, no dicen nada. ¿No? Entonces hay una gran diferencia y una gran, como le decía, doble estándar. Yo diría que ninguna institución europea, hasta lo que conozco, formal, se está ocupando de eso, ni siquiera los parlamentarios. Por ahí hay ciertos parlamentarios de la Izquierda Unida que están tratando de hacer algo. Y los que se están trabajando un poco son ciertas instancias de derechos humanos ante las Naciones Unidas, etc. Pero hay gente presa, presos políticos, y no se dice lo que se tiene que decir. Nuevamente, perdonen ese reiterativo, si lo de Lula hubiese ocurrido en Venezuela, candidato ganador de seguro en las elecciones presidenciales, lo meto preso para que no pueda participar, y estaría invadida Venezuela. Y en todos los titulares, y la OEA reclamando, etc. Lo hacen en Brasil, no pasa nada. Lo de Jorge Glass, lo hubiera hecho mi gobierno. La consulta esa sin control constitucional, lo hubiera hecho yo. Estaría destituido por rogación de funciones y preso, y correctamente. Acá no pasa nada. Por la complicidad de la prensa nacional, pero tampoco el mundo. Ni se entera. Y los pocos que se enteran no dicen nada, o dicen que viva la democracia. ¿Por qué? Porque ya todo volvió al redil, ¿no? Ya todo volvió a lo de siempre.
los mismos grupos de poder con las mismas políticas sometidos a los mismos países. Sí, gracias. Soy Frank González de Prensa Latina, de Noticias de Cuba. Muchas gracias, presidente. Saludos, respeto y admiración. A ver, yo sigo creyendo que en nuestro continente funciona el péndulo en la política. El péndulo está hacia allá y tiene una restauración conservadora. Pero el péndulo regresará, pero no va a regresar solo. Para que regrese hay que ayudarlo, es decir, hay que traer el péndulo. El neoliberalismo nos va a ayudar, porque de esos 92 millones de personas que sacamos a la pobreza, 30, 40 van a volver a la pobreza. O sea, ya en los últimos años, acuérdate, CEPAL, 19 millones aumentaron. Claro, no, y es que no tiene remedio. Déjame dar algunos datos, ¿verdad? Es que es mi área, economía. Correcto. En el 2017, este año, por primera vez en 10 años aumenta la pobreza de pobres. Y crecimos 3%, no es por falta de crecimiento, por falta de política. Veamos lo que está pasando en Argentina con las medidas que está tomando Macri, con las pensiones, todo lo que está sucediendo, y la gente se lanza a la calle. Pero no se lanzaron a la calle antes, cuando se dejaron seducir por determinado. Bueno, nada, no quiero aprovechar la intervención para hacer el comentario, sino para preguntarle algo. En usted, los latinoamericanos, tenemos una persona, discúlpeme, no es una lisonja gratuita, una persona excepcional. Porque, primero, usted es un hombre con una sólida formación profesional como economista. Usted es un hombre que ha incursionado en la academia, pero además de eso usted es un político y un luchador revolucionario. Por lo tanto, en usted hay una conjunción de factores en los que nosotros los latinoamericanos nos miramos para ayudar a que el retorne el péndulo. Yo leí recientemente un artículo suyo excelente, que, bueno, hasta donde pude, me encargué de compartirlo con todo el que pude, un artículo muy extenso, donde usted hace una radiografía. Sí, es precisamente donde usted va analizando todo lo que hicieron los líderes y los procesos progresistas durante estos últimos 15 años y qué ha ido sucediendo con la restauración. A partir de la crisis económica, porque al final, como decía Clinton, is the economy stupid. O sea, al final es la economía que va a tomar. Nada, la pregunta es... Ese fue el turning point. Sí. Sí. Ahora, dígame una cosa. Primero, bueno, y además de eso, lo he visto en Russia Today como entrevistador. La última que vi fue la que le hizo Silvio. Me encantó. ¿Y Silvio no da entrevista? Pero me encantó, estuvo muy bien. Y no, pero vi la de Cristina, vi todas las demás y lo seguiré viendo mientras lo digo. Bueno, lo primero, ¿qué está haciendo para reorganizar fuerzas y volver? Porque hay que volver. Es decir, no podemos quedarnos en la resignación porque si no terminamos como Weber en la jaula de hierro y aquí no hay remedio. Aquí ellos tienen todos los medios, tienen la prensa, tienen los jueces, tienen los corruptos y nosotros vamos presos. No tiene que haber alguna manera de salir de este atolladero. Entonces, la pregunta, primero, desde el punto de vista político, ¿pudiera adelantarnos cosas que se está haciendo? ¿Hay un nuevo partido? ¿Va a haber algo? Eso es lo primero. Segundo, me parece muy importante que esas luces que usted está dando, discúlpeme, a veces haciendo un poco de necropsia, es decir, ya esto sucedió y analizamos las causas, pero ese pensamiento me gustaría verlo en función de la previsión hacia el futuro. ¿Ha pensado un centro de estudio? ¿Ha pensado en una fundación? ¿Ha pensado en una cátedra, en una universidad? ¿En grupos que movilicen opinión a partir de ese pensamiento suyo? Bueno, gracias por sus palabras, no soy tanto. Pero, presidente, porque ellos saben que tenemos alguna influencia que quieren aniquilarnos, no es sencillo. Yo no soy el Che Guevara, yo no puedo dejar sola a mi familia, le robé 10 años de tranquilidad, eso se lo dije o sea, hay familias que les encanta esto, el poder, el figuretear, ser primera dama. Mi esposa durante los 10 años siguió siendo profesora de escuela primaria. Y lo que más anhelaba es que acabara la presidencia para tener, ingenuamente creíamos que podíamos volver a tener una vida tranquila. Y yo por eso, desde 2015, dije que no me iba a presentar en la elección del 2017. O sea que todas las encuestas daban que ganaba en una sola vuelta, ¿no? Entonces, yo tengo un compromiso con mi familia. Yo no puedo, en los próximos años, volver al país. Vivimos 25 años fuera de Bélgica, mi esposa es belga, ¿no? Mis hijas están estudiando en Francia. Entonces, yo no puedo volver en los próximos años al país. Quería retirarme de la política temporalmente. Algunos dicen que uno no tiene derecho. Sí, o sea, también tiene obligaciones familiares.
yo admiro mucho al Che, pero el sacrificio que él hizo, yo no sería capaz de hacerlo, dejar a sus hijos, a su esposa en Cuba. Entonces, he tenido que volver a la política por la traición que recibimos y estoy haciendo lo que puedo. Y acá, este viaje significa dejar una semana sola a mi hijo, que me extraño, porque 10 años le quité mucho tiempo. Entonces, estoy haciendo lo que se puede acá, pero hay unas cosas concretas que están pasando en Ecuador. O sea, nos han golpeado muy fuerte. Pero ellos creen que la revolución está herida de muerte. No, está gravemente herida, pero no está herida de muerte. En la última campaña, con todo en contra, ¿no?, de esa consulta popular preparada, el ambiente por la prensa, sin organización política porque nos la robaron. La campaña empezó el 4 de enero, yo recién llegué al país el 5 de enero a organizar la campaña. Nos boicotearon la publicidad, 10 días, tuvimos que cambiar todas las estrategias, nos invisibilizaron la prensa, nos hicieron incidentes en todos lados, ¿no? Piedras, palos, huevos, violencia. Donde íbamos a dar una entrevista se tomaban la radio para que no podamos entrar, querían un muerto, etc. Pese a eso sacamos casi 40%, luchando solo contra 36 organizaciones unidas por el sí, de la extrema izquierda hasta la extrema derecha, junto con el gobierno y todos los medios de comunicación. Ese 40% es muy sólido, ya es nuestro piso, y el techo es más alto. Y yo también creo que es cuestión de péndulo. El problema es cuánto daño hagan hasta ese momento, y si es daño irreversible. Y cómo se podría recuperar lo que se perdió, porque están poniendo candados, insisto, o sea, fiscales, regulando leyes, etcétera, que reconstruir eso va a requerirse de una asamblea constituyente, algo muy fuerte. Hay que ver si están las condiciones en el corto plazo para todo aquello. Pero tengo la convicción profunda de que esto es cuestión de tiempo. Eso le digo, y que volveremos a vencer como revolución ciudadana, ¿no? El problema es cuánto daño hagan hasta ese momento. Jorge Glass está preso y me quieren meter preso a mí. Entonces, si obviamente yo no estoy viviendo en el Ecuador, no voy a poder meter preso, pero no voy a poder volver al Ecuador. Y sobre todo quieren sacar una sentencia para que con esas leyes turbias que han hecho, por medio de esa consulta, yo les voy a dar un ejemplo de esa consulta, inhabilitarme de por vida. Hay que ver si podemos salir de esa trampa en lo personal. Pero como revolución tenemos cuadros, etcétera, ya tenemos, no nos permitían inscribir un nuevo partido, nos boicotearon totalmente, tuvimos que inscribirlo con una tercera persona, no sabían que éramos nosotros, y ya estamos recogiendo firmas para el nuevo partido que se llama Acuerdo Nacional para Revolución Ciudadana. Con eso disputaremos las elecciones locales 2019 y seguiremos en la lucha. Y hay que ver qué pasa, porque no solo que es cuestión de péndulo, los ciclos políticos, sino que los ciclos políticos son cada vez más cortos, ¿no? Entonces, todo puede cambiar en muy corto plazo, pero en estos momentos no nos engañamos, la situación es muy dura y sobre todo, como saben que yo soy el peligro, ¿no? Saben que les gano cualquier elección, quieren verme preso, ¿no? Y con una condena para inhabilitarme de por vida para ser candidato. Le decía, ¿cómo manipulan a la gente, ¿no? Hubo el caso de Brecht, un escándalo enorme, ¿ya? Sí, fueron corruptos, pero mandos medios de la empresa pública Petrocor, por ejemplo, que ustedes escuchan el noticiero, y los funcionarios del gobierno de Correa, y también los funcionarios del gobierno anterior y del anterior, etcétera, porque son de carrera, ¿ya? 80% de esa corrupción es privada, o de brecha es privada. Los lobistas que contactaban a los mandos medios para darles plata eran empresarios privados. Esos mandos medios eran públicos. Pero las demás empresas que habían que le cambiaban la base de los concursos para beneficiar a Odebrecht también eran privadas, y Odebrecht les pagaba para que se queden calladas. ¿Ok? No, pero la corrupción solo es pública y solo de nuestro gobierno, y antes nunca ha habido corrupción en el país. Eso hacen creer a la gente. Entonces, con ese escenario, ¿ya? Y estuve involucrado, el más alto cuadro que verdaderamente estoy involucrado en corrupción fue el Contralor de la República. El Contralor no era de nuestro partido. Yo cuando llego a la presidencia ya estaba ahí. Eso demuestra nuestro respeto por la institucionalidad. Porque teniendo el poder para cambiarlo, como tenía un buen currículum, continuó ahí. Era un partido de oposición, de Sociedad Patriótica. Bueno, resultó corrupto, con eso engañaba a la gente que todo era corrupto, todos los organismos de control estaban corrompidos. Hicieron la consulta, hicieron aprobar leyes, como le digo, retroactivas, pero absurdos tales como la pregunta 1, para luchar contra la corrupción, que cualquier corrupto sea inhabilitado de por vida, ¿no? Y en el anexo te ponen 10 delitos, entre ellos
oferta de, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Oferta de tráfico de influencia. No solo tráfico de influencia, ofrecer sin que se concrete el tráfico de influencia. ¿Cómo demuestra eso? Con un testigo falso. Te saca un testigo falso, él me ofreció, Correa me ofreció ayudar a mi primo con este juez y te inhabilitan de por vida. ¿Qué otro absurdo te hace esta pregunta? Te crea esta pregunta. Que el joven de 20 años que recibió $500 para hacer un, qué sé yo, sacar una cédula más rápido en el registro civil, se lo inhabilite por vida. Así se vaya 15 días preso. Pero el joven de 20 años que violó a 30 mujeres y las asesinó, después de torturarlo, después de cumplir los 40 años máximos que existe en nuestra ley de condena, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. Esas estupideces son las que hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano. Y Europa y el mundo no dijo nada, el sistema intermercado no dijo nada, la OEA no dijo nada, la doble moral y hipocresía. Entonces, yo creo que, yo estoy convencido que vamos a vencer. Es cuestión de tiempo, el problema es cuánto da, ¿no? Cuánto destruyen, cuánto nos retroceden y cómo, en qué condiciones retomaremos el poder. Y en lo personal, obviamente, ya metieron preso al vicepresidente, vienen tras de mí porque quieren es impedirme que regrese al país, o si llego al país, que meterme preso y sobre todo darme una sentencia por corrupción para inhabilitarme de por vida. Sí, presidente, soy Gonzalo Sánchez de la agencia EFE. Tengo dos preguntas muy breves. Hemos hablado de su opinión sobre todo este asunto, pero a mí me gustaría saber... Por así necesito traducción, por favor. No. Sí, hablo más despacio. No, español de España, entonces... Del centro de España, hermano. ¿De qué parte eres? Valladolid. Habremos hablado de su opinión... El mejor español, casi. No lo escucho, perdón. El mejor español, casi. Eso dicen, eso dicen. Bueno, me esforzaré, de todos modos. Hemos hablado de su opinión, pero a mí como líder me interesa un poco saber si usted se siente perseguido por la justicia de su país y sobre todo, qué sentimientos tiene cuando usted está en su estudio, en su despacho, lee las noticias de Ecuador y qué piensa, ¿no? Me interesa saber eso. En segundo lugar, una pregunta sobre el señor Moreno. Fue su aliado durante muchos años, casi su pupilo, ¿no? Se podría decir. Bueno, se podría decir, ¿no? Al menos vicepresidente. Me gustaría saber si usted se atreve a hacer un vaticinio de algún modo, si cree que los ecuatorianos le juzgarán, acabarán juzgando a Moreno por sus actuaciones actuales. Y por último, les estoy escuchando hablar de un segundo plan Cóndor, todos conocemos un poco la historia, y estaba pensando un poco en esto, y me gustaría saber si no considera un poco fuerte asimilar o comparar la situación de persecución política o presunta persecución política en América Latina con algo tan brutal como el plan Cóndor. Muchas gracias. A ver, sobre la justicia, no hay justicia de Ecuador, todo está tomado. Los jueces, la Corte Constitucional. Usted sabe que la Corte Constitucional se había convocado para el 7 de diciembre para dar el dictamen para el 5 de diciembre, para el dictamen de constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular. Como les decía, Moreno se da cuenta, se filtra el informe de la jueza que ya estaba listo y se da cuenta que le va a rechazar dos preguntas, las dos preguntas clave, porque toda la consulta fue para la pregunta 2 y 3, y dice, se acabó el tiempo, que era mentira y yo no lo podía decir, y convoca directamente. Previo a la reorganización del Consejo Nacional Electoral, sacar al presidente y nombrar a otra presidenta con la cual había un acuerdo, porque el Consejo Nacional Electoral también tenía que exigir el control constitucional. Entonces, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional? Ya estaba convocada para el 5 de diciembre. El plazo vencía el 7 de diciembre. Reunirse y decir, señores, aquí está el informe constitucional. Desconvocó el presidente, ¿no? Derogó la convocatoria, sin motivación. Y no se hizo y dejaron pasar, ¿no? Dejaron pasar. Entonces, ya no hay justicia en el país, no hay Corte Constitucional, no hay jueces independientes, no hay fiscales independientes, no hay razones, hay consignas. Entonces, insisto, o sea, se sacó al fiscal porque estuvo involucrado en un escándalo donde se denunció su pacto con Odebrecht y la persecución al vicepresidente. Tenía que reemplazar al subrogante. No lo dejaron asumir. Nombraron un fiscal encargado. Busquen la ley si existe un fiscal encargado. No existe esa figura. Y claramente la ley presenta los mecanismos para reemplazar, en caso de ausencia, al fiscal principal. ¿Y para qué nombran ese fiscal? Para meterme preso a mí, con cualquier pretexto. O sea, en América Latina, cuando se quiere hacer algo, los gobiernos corruptos de verdad lo hacen. Hubo un presidente que estuvo 6 o 8 años prófugo, absolutamente inocente, opositora,
porque lo acusaron de mal manejo de la renegociación de la deuda. O sea, como si el presidente renegocia la deuda. ¿Me explico? No, pero que había predicado el país porque era nominal, cuestiones técnicas, además que no tiene nada que ver. Pero querían perseguirlo, persiguieron 6, 8 años. Entonces, cualquier pretexto es bueno para perseguirte. Y la justicia hace rato... ¿Y cómo se siente? En humano es duro, ¿no? Muy duro. Primero esto, ¿no? No primero, tal vez, primero la ingratitud, el oportunismo. Si de algo nos ha servido esto es ver quién es quién, ¿no? Nuestro proceso fue muy peculiar, diferente al bolivariano. Pudo construir el movimiento Quinta República varios años antes de asumir el gobierno. Evo viene de los movimientos sociales. Lula era cuarta candidatura pues, con el Partido de los Trabajadores. Alianza País se creó en abril de 2016 y en enero del 2017 yo era presidente. Básicamente lo construimos del poder. Entonces se mezcló la mies y la cizaña, porque hubo mucho oportunista para un cargo, etc. Y mucho traidor también, ¿no? Que estaba con nosotros por conveniencia. Entonces, pero es duro ver gente en la cual confiaste, que no me gusta de esto, pero es la realidad. O sea, llegaron donde están porque tú las impulsaste, las apoyaste. O sea, que de repente para legitimarse, sí, el autoritario y no sé cuánto. O sea, son cosas humanamente muy duras, ¿no? Pero yo soy lo menos importante aquí. Y obviamente la persecución jurídica, o sea, tú vienes a tener paz con tu familia, que tengas la conciencia tranquila, la mano limpia, y de repente tienes que estarte preocupando qué nueva acusación te sacaron, qué nuevo insulto, qué nuevo... Y mira todas las noticias falsas que crean, ¿no? Creían que no iba a venir porque me han sacado un meme de que me cogieron preso por una balacera en una discoteca gay en Lovaina. Esa es la noticia de fake news que sacaron. Y hace 2 días sacaron que mi suegro fue albañil, mi suegro es coronel por si acaso. La vida me castigó a mi suegro coronel. Fue capturado en un operativo antidrogas, ¿no? Y una mansión que comparte con Correa Excel, yo vivo en Lovaina. Pero todo eso sacan todos los días. Entonces es duro, el humano es duro, pero ya te digo, yo soy lo menos importante aquí. ¿Cómo lo jugará Moreno? El presente lo está jugando, se está desplomando. Mira, la fórmula del éxito no la conozco. La del desastre es querer contentar a todo el mundo. El tipo disfrazó de diálogo, su ineptitud, su mediocridad, pactos previos que ya tenía y el querer contentar a todo el mundo. Así contentan a él. O sea, si quieres averiguar bien, la reversión, o sea, nosotros cerramos, Ecuador tenía, un ejemplo muy concreto, casi 20.000 escuelas para 3 millones de estudiantes en el sistema público, es decir, 150 por estudiante. Pero había colegios de 5.000 estudiantes y escuelitas de 12. Porque cada comunidad quería tener su escuelita y en un 500 metros de redonda tenías 3 escuelitas con 15, 25, 18 alumnos y un solo profesor para todos los grados. Pero eran espacios de poder de los dirigentes. Nosotros empezamos a eliminar esas escuelitas, poner escuelas más grandes, técnicamente estudiadas, pero sobre todo en el campo se requiere transporte. Hicimos 150, creo que nos falló el transporte en 5. Hicieron un escándalo, no hay transporte, la queja, que tienen que caminar 2 horas, etc. ¿Cuál es la solución para eso? ¿Poner buses? No. Reabrieron las escuelas unidocentes, condenando a los pobres a la peor educación. ¿Para qué? Porque la CONAIE, la dirigencia indígena, le había amenazado con levantamiento. Entonces, para darles como botín a la dirigencia indígena. Entonces, no hay responsabilidad, no hay amor de patria, no hay proyecto nacional. Pero cuando quiere contentar, o sea, la forma del desastre es querer contentar a todo el mundo, la gente se da cuenta de eso. Y este tipo está desplomado en las encuestas. Y ahorita tiene 40%, yo con 40% no lo puedo guardar. Cuando más me bajaron fue 58%. Por una encuestadora que me da 40% que es ese dato, eso nadie le cree, tiene que sumar unos 20 puntos. Entonces, y en 10 años, lo que más me bajaron fue 58%. Este tipo en 10 meses ya estaba en 40% y sigue bajando. Entonces, pero eso es el presente. La historia será despiadada con estos tipos, será despiadada. Sí, es evidente la traición. Tú conversas con la derecha, yo me encuentro con gente de la derecha, que está contra mí, pero todo el mundo coincide que este es un traidor. Las víctimas de los traidores, obviamente, los vamos a despreciar por traidores. Y los que utilizan a los traidores también los desprecian, porque nadie quiere a los traidores. ¿Ya? La historia será despiadada. Anota lo que te digo. Tú eres mucho más joven que yo y vivirás más tiempo. Apuntado. ¿Okay? A ver, y lo último, exagerar. Sí, tal vez exagero para ilustrar, tienes razón. No quiero ofender a nadie, pero en Plan Cóndor, bueno, miles desaparecidos, 3.000 en Chile, 30.000 en Argentina,
Ni hablar en Guatemala, que es los más grandes genocidios, pero como no importa mucho, ahí desaparecieron pueblos enteros. O sea, exagero para ilustrar, lo que quiero decirles es que están dispuestos a todo, ¿no? Y sí están jugando con cosas, todavía no la vida tal vez, aunque no lo excluyo, ¿no? Pero con la libertad de la gente, que es tremendamente grave, y matando la honra de la gente. Y lo que te quiero decir es que no hay límite ni escrúpulo. O sea, yo goberné con gobiernos de derecha en la región. Y pese a nuestra diferencia ideológica, compartíamos mínimos comunes. Respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos, voluntad de integración. Ya no se respeta nada. Le interesa un bledo a la democracia. En Colombia hay democracia. En Brasil se rompió la democracia, ¿no? Respeto a los derechos humanos, le interesa un bledo. Ahí tenemos un preso político, Lula también, preso político, no hay debido proceso. Hay calumnias diarias cuando la reputación también es un derecho humano. Y la integración, ya como están vendidos a la potencia, lo que quieren hacer un gran mercado, ¿cómo es la Alianza para el Pacífico? Entonces están destruyendo UNASUR, tienen movilizada a CELAC, o sea, se rompió todo. O sea, lo que te quiero decir, exagero para ilustrar, lo que tengo que decir es que no hay límite ni escrúpulo. Muchas gracias. Caputo Angelo. ¿Cuál es Angelo Caputo de la Ciudad Futura? Muchas gracias. Angelo Caputi es el presidente del Banco de Guayaquil, de la extrema derecha. Fue compañero de mi universidad. Perdóname. ¿Cuál es la situación de la moneda? ¿Cómo el dólar puede ser un daño a la economía, al desarrollo de la industria y social de la gente? Qué terrible, porque eso es lo que no saben hacer, gobernar con un sistema dolarizado. Es una camisa de fuerza, es una estupidez técnica y una cesión de soberanía. De la moneda nacional es un ejemplo de soberanía. Ecuador, a diferencia de Italia tiene una moneda común. El Banco Central Europeo al menos conoce Italia, si se queda Italia van a escuchar sus quejas. La Federal Reserve ni sabe que existe Ecuador. Tú sabes que nosotros tenemos que ver los billetes en avión, aunque no lo crean. Tenemos que mandar los billetes viejos en avión y traer los billetes nuevos en avión. ¿Ya? Y esto, imagínate la vulnerabilidad, el rato que digan, no más billetes, quedó ahí la economía ecuatoriana. Esto es una brutalidad técnica, una brutalidad a nivel de soberanía, etc. Lo que entienden de economía, supongo que ustedes conocen algo, saben lo que es manejar una economía pequeña, de baja productividad, abierta, sin moneda nacional. El sector externo es la principal restricción de una economía en desarrollo pequeña, ¿no? Y grande también, sobre todo pequeña. Y la forma de equilibrar ese sector externo es con el tipo de cambio, depreciando la moneda, creas ajustes, encarece importaciones, abaratas exportaciones. Bueno, ya no tenemos ese tipo de cambio. Lo que sufrimos nosotros en 2014, desde 2014 al 2016, en 2 años perdimos 10 puntos en exportaciones, perdimos 12 puntos en ingresos fiscales netos. Tuvimos el 16 de abril del 2016 un terremoto de casi 8 en escala Richter, que solo por el terremoto principal nos costó más de 3 puntos del PIB en pérdidas, pero tuvo cerca de 4.000 réplicas, más de 10 de 6 grados en escala Richter. Amatrice aquí se destruyó por un terremoto de 6.2, nosotros tuvimos como 10 de esa dimensión, entonces los daños fueron mucho mayores, ¿no? Y encima el dólar se apreció 30% en vez de depreciarse. Colombia me evaluó el peso 80% en un momento dado, revisen, 70, 75%. A eso le llamamos la tormenta perfecta y manejamos tan bien que el 2015 no decrecimos, crecimos poco, pero no decrecimos. Y el 2016, a inicio del año, los simpáticos del Fondo Monetario predicen un decrecimiento de 4.5 para Ecuador. ¿Te imaginas estar en dificultades y que vengan estos cretinos a decirte que vas a crecer 4.5 para que nadie te preste, para no tener financiamiento? Después vino el terremoto, solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7 y pérdida de más de 3 puntos del PIB. Y finalmente decrecimos, pero 1.5. Y no hubiéramos decrecido si no hubiéramos perdido juicios contra Chevron y Occidental que le hicieron pagar $1.100 millones, 1.1 del PIB ecuatoriano, y si no hubiéramos tenido el terremoto. Sin esos dos factores externos,
no hubiéramos decrecido. Pero predijo el Fondo Monetario 4.5 antes del terremoto. Y ya el último trimestre logramos superar la tormenta perfecta sin aumentar pobreza ni desigualdad. Algo inédito en América Latina. No existe eso en América Latina. Siempre la justa ha caído sobre los más pobres. Hay recesión, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. Aquí se mantuvo constante. De hecho, siguió reduciéndose la pobreza multidimensional y, si alguna conclusión podemos sacar del coeficiente Gini, que es la medición de inequidad, siguió reduciéndose, pero la reducción no es significativa, estadísticamente hablando. Pero no es un tecnicismo. Entonces, y ya el último trimestre de 2016 empezó a crecer la economía. Dejamos la economía creciendo. Yo guardé hasta el 24 de mayo, mayo es el quinto mes del año, 24 de mayo del 2017. 2017, hubieras escuchado el discurso de la prensa, ¡ay, crisis, crisis! Crecimos 3%. El promedio de América Latina fue 1.3, más del doble de América Latina. ¿Ya? Todo fruto de nuestras políticas. Y este primer trimestre estoy casi seguro que volvemos a crecer. Pese a que el precio del petróleo es más alto en 2014. Se recuperó. Yo empecé el 2016 con un barril de petróleo de $20. O sea, volvimos a la OPEP. En el escenario que se hacía en la OPEP, nadie se imaginaba menos de $20. Eso era un piso, romper ese piso no existía. En un momento donde nuestro petróleo estuvo a $14. No cubría ni los costos de producción. Por primera vez en 40 años exportadores, no recibíamos ingresos petroleros como gobierno. Tuvimos que dar 1.600 millones a las petroleras públicas, Petroamazonas y Petroecuador, para que no quebraran. Eso es lo que sufrimos. Esas son dificultades. Pero superamos de forma extraordinaria, dejamos al país creciendo. Este tipo, con $70 el barril, nos está haciendo crecer nuevamente y la pobreza aumentó. Entonces, pero bueno, te decía, y además se nos apreció el dólar. Ahora se ha depreciado nuevamente. Nosotros tuvimos 1.3 dólar-euro, está en 1.15 por ahí, ¿no? Se revalorizó bastante. Entonces, con condiciones mucho mejores, la economía es un desastre. Pero te insisto, o sea, manejar todo esto sin moneda nacional, los que entienden de economía saben que son grandes ligas. Crecer como crecimos 10 años. Nosotros crecimos 3.2%, el problema de América Latina fue 2.9%. Sin moneda nacional, los que entienden de economía saben lo que es. Incluyendo los 2 últimos años de crecimiento casi serio de crecimiento. Si esos 2 años, el promedio de crecimiento será por lo menos 3.5, 3.8. Integrar la pregunta del compañero. Tú desde el comienzo dijiste que no era posible desdoblar. Él me preguntó qué tal es manejar la economía con el dólar. Claro, ahora, si me preguntan por qué mantuve la dolarización, otra cosa. Claro. ¿Nos puedes explicar, porque creo que es muy interesante para todos, por qué era imposible quitar el dólar? Peor por un gobierno como el mío, un gobierno de derecha lo podría hacer. Pero un gobierno de izquierda, va a boicotear, es muy vulnerable mi economía. Para empezar, te insisto, Estados Unidos dice no más billetes y no tengo billetes para la economía. Tan sencillo como eso. Segundo, te sacan todos los capitales. Te quiebran. No habría proyecto político, sobre todo izquierda, que resista eso. Y el impacto económico, social, habría grandes perdedores, grandes ganadores. Te esconderían los dólares, te harían colapsar la economía. O sea, en economía hay cosas muy fáciles de hacer. Poner un subsidio, casi imposible de deshacer, saca el subsidio. Pusiste la dolarización, sacar el dólar es casi imposible. Los costos serían enormes. Por ello una solución a mediano plazo es tener una moneda regional común, que siempre impulsamos. Y tendrías que empezar con un sistema bimonetario hasta llegar a la moneda única, ¿no? Poco a poco, una unión monetaria estilo Unión Europea. La única solución que yo veo en el largo plazo para la dolarización. Mientras tanto, tienes que actuar con esa restricción, minimizando todos sus peligros y todos sus costos, ¿ya? Y maximizando los pocos beneficios, porque indudablemente te controla la inflación, transparenta cuentas, es más fácil para los inversionistas extranjeros, porque manejan dólares en sus países y venir a utilizar dólares en Ecuador. Hay que sacar el máximo provecho a todas esas cosas, pero gobernar sin moneda nacional un país como Ecuador, los que saben de economía entienden que es extremadamente difícil. La alternativa era peor, pero... ¿Cómo? La alternativa era peor, pero también ¿Cuál era la alternativa? quedaba difícil. Desdolarizar era peor, pero... Se caía el gobierno. Cualquier gobierno se cae, peor un gobierno de izquierda porque te va a bloquear absolutamente. Quería que explicara algo más. A ver, ¿cuáles son las, técnicamente, pero en paréntesis, para mitigar los efectos de dolarización? Mientras menos billete físico utilices, mejor. Todo eso fue con trampa. La dolarización, la situación del país actual me recuerda hace 20 años, cuando se cometían las más grandes monstruosidades y la prensa, todo el mundo miraba por otro lado.
la dolarización se impuso después de la crisis del 99, pero no se cambió la Constitución. La Constitución seguía como moneda nacional de Sucre. La dolarización siempre fue inconstitucional, pero nadie dijo nada, ¿no? Entonces, para mitigar los efectos de cuando Panamá nació dolarizado, Panamá no tiene banco central. Técnicamente en dolarización no se requiere banco central. Pero acá en cambio dejaron el banco central como responsable para proveer los billetes. En Panamá es la banca privada la que tiene que proveer los dólares físicos. Acá no, acá que es el Estado, el banco central. Todo fue contrato. Bueno, en todo caso, para mitigar los efectos de dolarización, minimizar la utilización de billetes, dinero electrónico. No te imaginas cómo lo boicotearon. Decían que era crear una moneda paralela a salir de dolarización porque la banca privada quería el negocio. Y no se lo quería dar porque era un peligro. Este tipo enseguida pactó con la banca privada, le dio el dinero electrónico, ahora es la octava maravilla el dinero electrónico. Cuando nosotros lo propusimos era desdolarizar, moneda paralela, ahora no, ahora es la mejor idea de la humanidad, ¿no? Entonces, dinero electrónico para aumentar la velocidad del dinero y utilizar menos billetes físicos. Intercambio compensado, lo que es el Sucre, sistema único de compensación regional. Yo le vendo a Venezuela, Venezuela me vende a mí, si yo le vendo 100 millones, ellos me compran 150, en vez de utilizar 250, cruzamos cuentas y me tienen que dar solo 50 millones. Ellos les pagan directamente a sus exportadores los 100 millones y yo los 100 millones directamente a los míos, más los 50 millones que me dio Venezuela. Y lo último, que es lo más complicado, tienes que controlar el sector externo, si no, no es sostenible en el mediano plazo la dolarización. ¿Cómo? Va a ser un sistema de timbres, que a los exportadores le pagas, le obligas a cambiar una parte de dólares en timbres y con esos timbres los importadores tienen que pagar sus impuestos y aranceles, ¿ok? Pero hay menos timbres que aranceles, ¿no? Entonces se subastan esos timbres o certificados como el mercado de bonos de carbono. Con eso entonces, si se le dio 10 en timbre o certificado al exportador, como requieren los importadores más timbres o certificados de lo que hay, se subastan y le compras a 15. Entonces el exportador gana más y se encarecen las importaciones. Es el mismo efecto que una devaluación de la moneda. ¿Sí me explico? Es como recuperar el tipo de cambio, e incluso mejor, porque controlas el total de importaciones y puedes seleccionar importaciones. Puede ser importaciones que no tengan ese mecanismo, que son insumos productivos, etc. Y a las importaciones suntuarias sin meterle ese mecanismo. Eso es fácil decírtelo técnicamente. Políticamente es muy difícil de implementarlo. Es un sistema administrado que puede ser muy susceptible a la corrupción y sobre todo estamos al borde de la institucionalidad internacional, OMC, etc. que te van a meter 100.000 demandas. Gracias. La última pregunta, María Marta. Soy María Martínez de Comunicar con todos los acentos. Volvemos a... Estamos comunicando con todos los acentos. Sí, indudablemente. Hasta en inglés y todo. Volviendo a Jorge Glass, he sabido que un diputado y abogado chileno ha hecho un informe sobre toda la irregularidad del proceso a Jorge Glass. Y no sé si esto podría, incluso insinúa el golpe de Estado, o sea que lo del Gran Fondo no es nada exagerado, lo que usted decía. No sé si esto podría ayudar a que se hiciera más visible en el mundo, o por lo menos en la región latinoamericana, este informe que supongo que saldrá en breve al público. Podría ayudar a resolver este caso. No sé si siquiera si sería posible que Jorge Glass de verdad saliera de la cárcel, que se anulara esta condena. A ver, empecemos con un comentario que golpe de Estado. Claro que hubo golpe de Estado. Lo de Brasil fue golpe de Estado. Lo de Coro, golpe de Estado. La consulta popular, golpe de Estado. Lo de Jorge Glass, se le dio un golpe de Estado al vicepresidente. Lo que decía el compañero es que Plan Condé implicó miles de desaparecidos y estamos de acuerdo. No solo ruptura democrática, sino tortura, etc. Y eso no se ha dado todavía. Pero sí pérdida de la libertad y destrucción de la honra. Siguiente, el diputado Ruiz con otro señor que son activistas de derechos humanos, que dijo claramente, puede visitar ahora, revisar el proceso, que un Estado de Derecho no puede ocurrir eso. Por todas las irregularidades que les dije. Se le cambió la prisión se le cambió la medida cautelar por prisión preventiva, obligándolo a abandonar la vicepresidencia. Se lo condena sin ninguna prueba y se sobresee a los corruptos confesos de Brecht. Se lo condena con un código derogado y por un artículo diferente al artículo por el que se le dio el desafuero en la Asamblea Nacional. O sea, todo ilegal. Y si quieren muchas otras cosas. Se aceptaron
testimonios y pruebas mal habidas, la apelación, la sentencia demoró en comunicarse como más de un mes, y mientras tanto estás indefenso, no puedes apelar. Decenas de irregularidades y las vio este señor, pero no es el único. Está Fundalati, está un organismo de derechos humanos en Ginebra, que lo han dicho. Lo que pasa es que se trata de alguien de izquierda, pero si fuera alguien de derecha, ya sería un escándalo a nivel mundial. Si lo hubiera hecho Venezuela, fuera un escándalo a nivel mundial. Pero como es Ecuador y es contra Correa, contra la Revolución Ciudadana, nadie dice nada. Pero Rodríguez no es el único que ha dicho eso. Cualquier persona con elementales... Gutiérrez, perdón, tiene razón. Hugo Gutiérrez, tiene razón. Cualquier persona con elemental conocimiento de derecho se queda sorprendido de cómo ha sido el proceso de Jorge Glass, ¿no? Cualquiera de ustedes... Yo he conversado con abogados que creen que Jorge Glass es culpable, ¿ya? Y le he dicho, a ver, entonces, ¿tú crees que está bien con él? Sí. ¿Y por qué lo condenó por el código anterior? Ah, no te saben contestar. Incluso los que creen que es culpable, no te saben contestar. O sea, eso es nulo por todos lados, ¿no? Y sobre todo, tremendamente injusto e ilegal. Nos piden la ultimísima. Es personal. Soy Terna Paipo y vengo en representación de la revista Visión Latina, una revista que busca una integración de la cultura latina y la cultura italiana. Mi pregunta es muy concreta y para finalizar con esta rueda de prensa. ¿Qué hará usted para cambiar su imagen de mal presidente que tiene ante una gran parte de la comunidad ecuatoriana que estuvo y está en desacuerdo todavía con su gestión presidencial? ¿De dónde eres tú? Perú. Creo que estás completamente equivocada, compañera. Si tuviera tan mala imagen, tendría que me persiguieran. No fuera lo más inteligente de darme participar en elecciones y darme 10 a 1. No caigan en esa trampa, ¿no? Ellos saben que si mañana fueran las elecciones nos volvemos a ganar en una sola vuelta. Claro, pero ¿qué podría usted, digamos, cambiar o hacer? Sí, después de ver la transformación del país en 10 años, primero, no sé si ustedes recuerdan, Perú, que los 10 años precedentes, en 10 años hubo 7 presidentes. El promedio de duración de un gobierno era 18 meses. Nosotros en 10 años solo hubo un presidente. Gané 3 elecciones presidenciales seguidas, 2 de ellas en una sola vuelta, lo cual nunca se ha visto en la historia ecuatoriana. Tuvimos un total de 14 elecciones, todas victoriosas. Nosotros ganamos las elecciones, mayoría en la Asamblea, Presidencia de la República, pues nos traicionó este tipo, no es que nos ganaron en las urnas. Yo salí con 66% de popularidad después de 10 años de presidente, ¿no? Y en estos momentos debe tener como mínimo 40%. Lo que pasa es que también la gente responde a las encuestas a lo políticamente correcto. Si todos los días la prensa dice Correa corrupto, autoritario, dictador, etc., la gente tiene miedo, ¿no? Pero los que tenemos experiencia tenemos el feeling para saber la realidad. Pero en esos 10 años resulta que se duplicó el tamaño de la economía ecuatoriana. Resulta que sin moneda nacional, como les dije, crecimos más que el promedio latinoamericano. Resulta que fuimos el país de América Latina que más redujo desigualdad. Pasamos de ser de los 3 países más desiguales de América del Sur a ser de los 3 países más equitativos. Estos son informes de la CEPAL, no son de la Revolución Ciudadana, no son de mi gobierno, etc. Sacamos 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Por primera vez en la historia, la pobreza extrema está en menos de 2 dígitos. Invertimos 4 veces más en educación, 4.5 veces más en salud que la década anterior. Fuimos el país que más avanzó en educación, que más avanzó en reforma universitaria, que más avanzó en reforma judicial. Pasamos de ser un país importador de energía a exportador de energía, tener soberanía energética, a vender a Perú. Antes le comprábamos a Perú, a vender a Colombia, antes le comprábamos a Colombia. Ahora, cuando se completen todos los proyectos, antes teníamos 45% de energía de origen hídrico, que es renovable, ambientalmente amigable. Hoy vamos a estar en un 90% y vamos a llegar a un 92-95%. Eso ahora también centenas de millones de dólares anuales al país. Si después de todo eso, alguien piensa que soy un mal presidente, ¿qué lo va a hacer? Ese es un problema de la democracia ecuatoriana y de la democracia latinoamericana. Para que funcione la democracia, se necesita ciudadanía formada, para eso necesitas educación, y eso es lo que impide la élite, e informada. Y de ese informar, parece suficiente tener los medios de comunicación. Ciertos medios, no ustedes. Grazie a tutti per essere venuti. Voy a decirle que pasamos a ser el país con peor red vial, el país con mejor red vial en el Reino Unido. Grazie Presidente. Caputo, come stai? Fratello, sta bene?